Buena gente, ¿cómo están? Yo aquí estoy al lado de mi río personal. Es bacán este río porque he visto, por ejemplo, acá martas, acá se llaman cunas. Es una especie como de coipo, nutria, una cosa así que anda de repente por el río. Como no hay perros en la calle, no hay perros callejeros, los animales silvestres pueden convivir en la ciudad. Bueno, a lo que nos motiva hoy día. Hoy día a mí me interesa hablar de los civiles. Nosotros normalmente tenemos que hacer una separación entre dos conceptos en tiempos de paz. Entonces, nosotros vamos a distinguir entre civiles y militares. Los dos tienen órdenes distintos, se manejan incluso con distintas leyes cuando están cumpliendo, por ejemplo, los militares su función de militares. Los militares, en tiempos de paz, obviamente, no pueden, por ejemplo, tener autoridad sobre los civiles, ni los civiles, excepto los que están en el gobierno, sobre los militares. Obviamente estamos hablando de un estado utópico, de estado de derecho real, democrático. Pero esto cambia. Cambia, por ejemplo, cuando se encuentran situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros vamos a ver que las guerras ya no son exclusivamente entre fuerzas profesionales contra fuerzas profesionales. Los ejércitos de línea, donde se juntaba una línea de hueones frente a otra línea de hueones, se disparaban y se mataban hasta que quedaba uno parado, ya no existen. Principalmente porque ahora las guerras, incluso entre países, son guerras de tipo asimétrica. Entonces, esto significa que hay un ejército que es notoriamente más fuerte que un ejército enemigo más pequeño, más débil incluso. Cuando encontramos que nosotros podemos ver que las guerras son asimétricas, donde hay un ejército más fuerte y un ejército más débil, también tenemos que considerar que normalmente el ejército más fuerte es un ejército invasor. O sea, es un ejército que está buscando ocupar el territorio donde se encuentra el ejército más débil. Esperen un poquito que voy a tapar una cervecita que tengo acá. Entonces, el ejército más débil normalmente se ve apoyado por su población civil. Y así vemos que la población civil forma parte de lo que se denomina ejército o fuerza irregular. De esta forma, ya tenemos que existe un ejército profesional que ataca normalmente, y en el otro lado tenemos un ejército profesional, tenemos población civil y tenemos civiles que se dedican a ejercer resistencia de manera irregular, como combatientes irregulares. Esto complica más la situación, porque por ejemplo, las leyes de la guerra normalmente estaban hechas con reglas claras para los ejércitos profesionales y sus integrantes, sus soldados. Pero vamos a ver que estas leyes no sirven, estas reglas no sirven cuando hay población civil combatiente y ejército regular al mismo tiempo mezclados en el combate. Normalmente, nosotros vamos a ver que escuchamos, por ejemplo, de los acuerdos de La Haya, de los tratados de Ginebra, de distintos tipos de documentos que los diferentes estados han firmado precisamente para tener normativa que regule el accionar contra determinadas fuerzas civiles irregulares, civiles que solamente son civiles o contra fuerzas armadas profesionales. Pero a través de la historia ha habido un cambio en la percepción acerca de estas fuerzas. De esta forma, yo les recomiendo, por ejemplo, un texto que se llama Cómo luchar contra combatientes irregulares, de una politóloga académica que se llama Sybil Shepherd. Y ella, en este texto, que es súper cortito, yo después les puedo dejar el link, ella en ese texto habla, por ejemplo, que en las guerras de secesión y en las guerras antiguas que tuvo Estados Unidos después de formarse como Estado, como país, digámoslo, encontraban que la población civil, al tomar las armas o ejercer una resistencia contra un ejército profesional, también tenía distintos tipos de combatientes o colaboradores. Ellos distinguían, por ejemplo, entre los piratas, filibusteros en realidad, distinguían entre los espías, entre los que podían haber, por ejemplo, mayordomos, prostitutas, personas que podían escuchar información y dársela a los líderes de la resistencia, por ejemplo, o del ejército invasor incluso.
vamos a ver que tenían también algunos ciudadanos que simplemente actuaban colaborando como ayudistas, puede ser como equipos de rescate de heridos, puede ser llevando pertrechos, ayudando con la comida, distintos tipos de colaboración por parte de la población civil. Y vamos a ver que también ellos reconocían algunos combatientes armados. Y estos combatientes podían ser, por ejemplo, personas que se agrupaban en determinados grupos, valga la redundancia, y que estaban bajo las órdenes del ejército. Y vamos a encontrar que habían otros civiles que simplemente se levantaban espontáneamente y que funcionaban de cierta forma como una fuerza paramilitar, como grupos militares no necesariamente profesionales que combatían contra el ejército invasor. O sea, dentro de los combatientes irregulares o dentro de la población civil colaboradora con un ejército de resistencia, vamos a ver que había una serie de distintas divisiones y distintas calificaciones, por decirlo de alguna manera. Esto dificulta mucho más la situación actual, donde vemos que hay, en la actual guerra de Ucrania, hay como 16 guerras además, pero la de Ucrania es la que tiene difusión en este momento. Vamos a ver que en esta situación bélica, Estados Unidos y la OTAN están, por ejemplo, colaborando con armas, pertrechos y distintos tipos de recursos contra la población que está resistiéndose. Ahora, en este conflicto, entonces, tenemos directamente un ejército profesional, el ejército ruso, que se enfrenta a otro ejército profesional, el ucraniano, pero que ese ejército profesional ucraniano también tiene colaboración de civiles para su resistencia. Acá nosotros vamos a ver que incluso existe una ley marcial que obliga a los hombres en edad de luchar de mantenerse en territorio ucraniano para convertirse en milicia armada y pelear contra el ejército invasor ruso. Acá entonces nosotros vemos que habría, en cierto modo, desde mi perspectiva al menos, una falta de respeto hacia la población civil por parte de la OTAN y de las fuerzas estadounidenses. ¿Por qué? Porque están buscando darle armas a personas que no tienen preparación militar para que se conviertan en combatientes. Entonces, nosotros vamos a ver una serie de noticias que nos hablan, por ejemplo, de los daños en población civil que está ocasionando el ejército ruso. Pero olvidan decir que muchos de esos civiles incluso se encuentran armados, pues están cumpliendo labores de milicia. Están combatiendo. Son combatientes no regulares, digámoslo. Bueno, esto obviamente va a tener distintas percepciones. Algunos obviamente están de acuerdo, y yo incluso estoy de acuerdo también en que un ejército tiene que defender su país contra un ejército invasor, porque es la lógica que existe en los estados modernos. Y también estaríamos de acuerdo que la población tiene el derecho de defenderse contra una fuerza que considere injusta, que considere invasora. En el tema ucraniano, entonces, en realidad prefiero no emitir opinión, más que decir que me parece inhumano darle armas a gente que no está preparada para utilizarlas. Pero bueno, veamos un poquito el discurso que tiene Estados Unidos. Estados Unidos básicamente dice defender a la población civil, dice defender las libertades, y por eso es que está apoyando con armas a Ucrania. Pero se olvidan de algo súper importante. Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezó con sus sanciones en contra de Venezuela, sanciones de tipo económico, que entran en una guerra económica dentro de los mismos términos de guerra híbrida que dice estar utilizando la OTAN y Estados Unidos en contra de Ucrania. O sea, Estados Unidos hace tiempo ya se encuentra en una guerra, por ejemplo, contra Cuba y contra Venezuela, donde directamente los principales afectados han sido los civiles. O sea, la gente que vive en Cuba en condiciones de miseria está así directamente por ciertos bloqueos que ha ejercido Estados Unidos contra la isla. Y la gente que está viéndose obligada a abandonar sus hogares por millones desde Venezuela está en esta situación también por una acción de guerra económica de Estados Unidos contra el Estado de Venezuela. Pero yo creo que esto todavía escapa más allá en la falta de respeto, en el ignorar al individuo y al ciudadano del mundo como realmente civil. Porque si nosotros nos fijamos, la actual guerra en Ucrania está ocasionando coletazos a nivel mundial. Por ejemplo,
con el alza de los precios de los cereales, de los cuales Rusia y Ucrania son de los principales exportadores a nivel mundial, exportando entre ambos países el 30% de todo el cereal, trigo, choclo y hueás que se venden a nivel internacional. Hay determinados países, como por ejemplo el Líbano, que le compraba cerca del 70% de sus cereales a Ucrania. Y hay países como Brasil, que le compran el 85% de sus agroquímicos a Rusia, que en este momento, obviamente, por los bloqueos existentes y por la situación de guerra, no pueden comprarlo. Así, nosotros vamos a ver que en Latinoamérica, en Brasil, va a venir una baja enorme en la producción alimenticia debido directamente de las sanciones que está ejerciendo Estados Unidos. O sea, para proteger a la población civil ucraniana, Estados Unidos está ocasionando una futura hambruna gigantesca entre la población civil de Brasil y de los compradores de los alimentos desde Brasil. Y al mismo tiempo, al proteger a Estados Unidos, dándole armas a la población civil ucraniana para que combata y se alargue más este conflicto, está provocando una enorme hambruna en países como el Líbano, en países como, se me olvidó ahora, como Túnez, Marruecos, que compran sus alimentos a estos otros países productores. Entonces, yo les pediría, cuando ustedes piensan en población civil afectada por un conflicto armado, por una guerra como la que está sucediendo terriblemente en este momento en Ucrania, no hay que pensar solamente en la población civil del país que se ve sumergido en la violencia. También tenemos que pensar como ciudadanos del mundo, como civiles del mundo, como seres humanos, que estas acciones de guerra llevan un caos, un sufrimiento enorme a los civiles de otros países del mundo. Esto realmente lo digo como una persona que está en contra de la guerra, una persona que cree que debe haber un derecho de autodeterminación de los pueblos y que cree, sobre todas las cosas, que si es que va a haber algún enfrentamiento, debiera atenerse a las personas realmente involucradas. Porque cuando estos problemas escalan a mayores, vemos que mucha más población civil se ve en riesgo. Por ejemplo, ahora está el gran temor por una posible guerra de tipo nuclear. Si viene una guerra de tipo nuclear, además del caos alimentario, además del caos económico y además del caos bélico que está sucediendo en este momento, la población afectada, población civil afectada, va a ser de miles de millones. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque si queremos construir efectivamente ese mundo nuevo que crece en este instante en nuestros corazones, tenemos que empezar como ciudadanos a empoderarnos y a reclamarle a nuestros dirigentes políticos que paren de armar tanto a los ejércitos, ya que esta situación es un claro ejemplo de que cuando los señores de la guerra se sientan a negociar para resultar ganadores, principalmente en lo económico o en sus cuotas de poder, no les importa para nada lo que viva la población civil. Un abrazo grande, gracias por la paciencia, los quiero mucho. Chao cabros.